Buenos días, queridos hermanos. Un saludo cordial y fraterno enviamos a todas las personas, amigos, hermanos y hermanas que nos escuchan a través de este medio llamado Facebook Live. Y a todos ustedes en la congregación esta mañana, bienvenidos a este servicio de adoración. Vamos a leer nuevamente en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 12, versículos 1 al 18. En este capítulo 12, 1 al 8, nos dice así la palabra de Dios. Por aquel tiempo, Jesús pasó entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Cuando lo vieron los fariseos, le dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Y cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no les era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si hubierais sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubierais condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Nuestro Dios y Padre, gracias por esta tremenda e inmensa liberadora palabra de Jesús, quien es Señor del cielo y de la tierra, quien es Señor de señores y Rey de reyes. Y cuando en vida, en este debate con los fariseos legalistas, Él se declaró también el Señor del día de reposo, liberando y descargando de las espaldas de tanta gente que se apegaba a la ley y que jamás pudo cumplir la ley. Pero Él la cumplió perfectamente, plenamente, y la cumplió también en nuestro lugar, para que unidos a Él nosotros podamos encontrar sentido en la ley, unidos a Él poder amar su ley, poder cumplirla. Oh Dios, gracias por esta palabra de libertad que Cristo nos trae el día de hoy. En su nombre oramos, nuestro Padre. Amén. Bien, hermanos, en esta mañana hemos llegado al capítulo 12 de Mateo. Recuerden ustedes que en el capítulo 11 los fariseos estaban tramando cómo prender a Jesús, cómo sorprenderlo, y lo cuestionaron a Jesús. Lo cuestionaron a Jesús porque se juntaba con los publicanos, con los pecadores, y también comía con ellos. Recuerden ustedes que Mateo el publicano le hizo un gran banquete a Jesús, y él fue a ese banquete. Y este publicano, este Mateo, que era cobrador de impuestos, invitó también a otros cobradores de impuestos y a gente que los fariseos consideraban pecadores. Y los fariseos estaban mirando por la puerta y las ventanas de la casa y criticaron a Jesús como alguien que se junta con publicanos, pecadores. Lo acusaron de ser comilón y bebedor de vino. Siempre buscaban algo en la conducta o en las palabras de Jesús para cuestionarlo, para desacreditar que Él no era el Mesías. En otras palabras, los fariseos no tenían
los ojos espiritualmente abiertos para saber que Jesús era el Mesías. Y Cristo declaró que esa falta de conocimiento no era falta de conocer las Escrituras, que esa falta de conocimiento era porque Dios en su soberanía los había cegado para que no vieran en Jesús al Mesías. En Mateo 13 Jesús va a explicar mejor esto, va a decir, según el profeta Isaías, que les va a hablar en parábolas para que oyendo no entiendan y para que viendo no vean. Y Jesús da gracias a Dios porque esas cosas las había revelado a los sencillos, a los niños, a los que no se creían sabios. Pero aquí en el capítulo 12, los fariseos ya atacan a Jesús más abiertamente. Y lo atacan, según ellos, porque Jesús permitía a sus discípulos quebrantar la ley. Porque pensaban ellos que Jesús permitía que se profane el día de reposo. Ese es el tema de hoy. Frente a eso, Jesús declara que Él es el Señor del día de reposo, del sábado, del séptimo día judío. Ese pasaje es muy importante para nosotros hoy, porque todavía en nuestro país tenemos fariseos. A veces los fariseos son pastores, a veces están en las congregaciones, a veces hay congregaciones enteras de fariseos. Una de las denominaciones enteras de fariseos en el Perú son las sinagogas judías y las iglesias adventistas y las iglesias llamadas el Nuevo Israel. Se apegan todavía al sábado, pensando que cumplen la ley de Dios. Pero el Nuevo Testamento no deja ninguna duda que el fin de la ley es Cristo y que, excepto Jesucristo, ningún ser humano ha podido cumplir la ley y que por lo tanto todos están condenados por la ley. Pero el Nuevo Testamento afirma también que toda la maldición de la ley que debía caer sobre el ser humano que no pudo cumplir la ley, ha caído sobre Cristo. Y Cristo nos ha liberado del yugo de la ley y nos ha unido a Él, para que unidos a Él podamos comprender la ley y podamos cumplir la ley. Sin Cristo, sin estar unidos a Él, ningún ser humano jamás podrá cumplir la ley. Muy bien. Entonces, en esta mañana, en este pasaje, en los versículos 1 al 8 de Mateo 12, tenemos lo siguiente. En el versículo 1, los discípulos de Jesús pasaban por un campo, recogen espigas y las soban entre sus manos y comen el granito de trigo. En el versículo 2 se describe que los fariseos estaban atentos mirando a lo que estaban haciendo los discípulos de Jesús. Y entonces los fariseos dicen a Jesucristo: ¿por qué permites que tus discípulos hagan lo que no es lícito en el día de reposo? En los versículos 3 hasta el versículo 5, Jesús declara que coger unas espigas en el día de reposo y comer unos granos de trigo en el día de reposo no significa quebrantar la ley acerca del reposo. Y en el versículo 6, Jesús declara que Él puede decir eso porque Él es más grande que el templo. Y en el versículo 7, Jesús declara que los fariseos, al no entender la ley, condenan
al inocente. Por lo tanto, en el versículo 7 Jesús declara que Él y sus discípulos son inocentes de violar la ley por solo el hecho de haber cogido algunas espigas y refregarlas en sus manos y comer el grano. Y finalmente en el versículo 8, que es el clímax de este pasaje, la conclusión de este pasaje, Jesucristo se declara ser el Señor, el soberano sobre el día de reposo. Muy bien, vamos a explicar punto por punto. En primer lugar, los discípulos de Jesús cogen espigas para comer en el día de reposo. El texto dice por aquel tiempo. El capítulo 11 de Mateo concluyó con este llamado de Jesús diciendo: venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré reposar. Porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Así terminó Jesús el capítulo 11 de Mateo, con una invitación a los seres humanos a que dejen la carga de todas las más de 600 reglas y normas de los judíos que los fariseos ponían sobre las espaldas de la gente, pero que los fariseos no tocaban esa carga ni siquiera con un dedo. En otras palabras, ellos tampoco cumplían con las normas que habían creado sus antepasados. Y Jesús los invitó a venir a Él, a unirse a Él, para ser librados de esas normas pesadas que no podían cumplir jamás. Y Jesús sigue adelante con este tema de las cargas que pesan sobre los hombres y de las cuales deben liberarse. Los fariseos no pueden liberarlos de esas cargas, solo Cristo puede liberarlos de esas cargas. Ese tema va a estar en todo el capítulo 12. Y aquí en los primeros 8 versículos, en primer lugar en el versículo 1, Jesús probablemente ha salido del templo, ha estado en adoración con sus discípulos en el templo, ya era después de salir del templo, hora de almorzar, pero él y sus discípulos eran predicadores itinerantes, iban por diferentes lugares, se están dirigiendo a algún lugar para predicar el Evangelio, Jesús y sus discípulos. Y al dirigirse a algún lugar en Galilea, pasan por los sembrados de trigo, probablemente. Y dice el versículo 1 de Mateo 12 que los discípulos sintieron hambre. No había suficiente amabilidad en toda esta gente que se congregaba en el templo para invitar a Jesús y sus discípulos a almorzar. Entonces se van caminando a alguna otra aldea y pasan por la chacra. Y los discípulos sienten hambre, cogen algunas espigas, se supone que el trigo ya estaba bastante maduro, las refriegan entre sus manos, según el Evangelio de Marcos, y entonces comen el granito de trigo. Miren, no se están sentando a cosechar, no tienen hoces en sus manos, no están atando gavillas, están de paso, son unos cuantos granos. Pero los fariseos seguro estaban después del almuerzo, ellos bien comidos, bien bebidos, descansando, estaban mirando por sus ventanas al frente de las chacras que estaban cerca de Jerusalén. Y los fariseos lo ven eso y se levantan de su reposo y vienen a Jesús. Y aquí entra el versículo 2. Los fariseos le dicen a Jesús: ¿por qué permites que tus discípulos, tú siendo maestro, intérprete de Dios, por qué permites que hagan en el día de reposo, en el sábado, en el séptimo día judío, lo que no es lícito hacer? La acusación es directa. Jesús, tú eres un maestro cómplice. Permites a tus discípulos que violen la ley acerca del día de reposo. Miren, en ninguna parte del Antiguo Testamento, en ninguna parte de la ley, se prohíbe coger algunas espigas, refregarlas en sus manos
y comer algunos granos. ¿Cuántas espigas puede tomar en sus manos? No puede tomar ni siquiera una gavilla de 1 kilo, ¿no? Unas cuantas espigas nomás. En una parte del Antiguo Testamento se prohíbe eso. ¿Dónde estaba entonces prohibido hacer esta actividad? En las normas que los fariseos habían creado. Hay un libro que se llama la Mishnah. Ese libro existe hasta el día de hoy. Es un comentario hecho por los judíos acerca de la Biblia, acerca del Pentateuco. Y en ese libro de ellos había una norma que decía así: los trabajos principales prohibidos en Shabbat. Shabbat significa en el día de reposo. Son 40 menos 1. Ellos habían creado 39 normas de cosas que no se debían hacer en el día de reposo. Y la primera norma era esta. Dice así: está prohibido sembrar, está prohibido arar, segar, atar gavillas, está prohibido trillar y aventar, está prohibido seleccionar el grano, está prohibido moler, cernir, amasar y hornear en el día de reposo. Esa es la norma que ellos habían creado. Así pensaban que iban a cumplir mejor el día de reposo. Entonces, esto no estaba en la palabra de Dios. Estaba en las normas que ellos habían creado. Entonces, pero miren, esta norma tampoco prohíbe recoger algunas espigas y comer los granos. Es decir, a esta norma los fariseos la habían hecho más estricta en su mente y se la aplican a Jesús. No estaba cosechando Jesús, no estaba trillando, no estaba atando gavillas, no estaba cirniendo, no estaba haciendo pan. Es decir, los fariseos hacen esta norma mucho más minuciosa y más estricta todavía y se la aplican a Jesús. Y claro, ustedes recuerdan lo que dice el Decálogo, ¿verdad? En los 10 mandamientos, en Éxodo capítulo 20, empezando en el versículo 8 hasta el versículo 11, está el mandamiento acerca del sábado, del día de reposo. Y dice así: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Noten el lenguaje de totalidad, toda tu obra. Mas el 7º día es día de reposo para el Señor tu Dios. Escuchen esto: no harás en él obra alguna. No harás en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que probablemente los fariseos estaban haciéndole recordar a Jesús: Jesús, si nuestra norma farisea, o si la norma de la Mishnah no es suficientemente clara, tienes que escuchar lo que dice el mandamiento del Decálogo. Dice que no harás en el día de reposo obra alguna. No harás nada. Pero así es como se debía entender este mandamiento. Entonces, ¿qué les respondió Jesús? ¿Acaso Jesús se dio la vuelta y dijo: sí, señores maestros fariseos, ustedes tienen razón, en este momento voy a reprender a mis discípulos? Bueno, Jesús no hizo eso. No pidió disculpas a los fariseos
porque según ellos había quebrantado sus normas. Tampoco los alabó por creerse tan fieles cumplidores de la ley. Y eso nos lleva al tercer punto, los versículos 3 hasta el 5. ¿Qué dijo Jesús? Jesús, en tercer lugar, aquí afirma que recoger unas espigas y comerlas no viola el día de reposo. Así es como Jesús responde a los fariseos. No reprende a sus discípulos. Más bien los defiende a sus discípulos y se defiende a sí mismo también. Y Jesús, para hacer una defensa de que esta acción de coger unas espigas de trigo en el día de reposo no es hacer violencia ni es incumplir el mandato de Dios, usa dos argumentos Jesús. Dos argumentos tomados del Antiguo Testamento, que los fariseos conocían bien. El primer argumento es el siguiente. Él hace una comparación entre él y sus discípulos con el caso de David y sus compañeros y sus soldados. Entonces, esto está registrado en Primera de Samuel, capítulo 21, versículos 1 al 6. ¿Qué pasó ahí en resumen? David y sus hombres vinieron al tabernáculo. Todavía no había templo ahí. Vinieron a esta casa movible que le llamaban el tabernáculo de la presencia de Dios. Vino David y sus hombres huyendo de Saúl, pero le mintió al sacerdote Ahimelech, diciendo: el rey me ha enviado en una misión especial y estoy aquí con apuro. ¿Tienes algo de comer? El sacerdote le dice: no tengo nada, solamente hay los 6 panes. Están aquí los panes de la proposición que acabo de cambiar. Es decir, cada día de reposo, los sacerdotes sacaban el pan que había estado ahí toda la semana y ponían nuevo pan. Y el otro pan, el pan viejo, digamos, lo apartaban para que lo coman ellos, con su familia. Eran varios panes grandes. Solamente eso hay. Y le dice: bueno, yo y mis hombres tenemos mucho hambre, danos ese pan. Y el sacerdote les dio ese pan y les permitió entrar en el tabernáculo. El pan estaba en el lugar santísimo. Los sacerdotes sacaban el pan de ahí y en el lugar santo lo comían. Y ahí estaba David y sus hombres. A ese lugar solamente podían entrar los sacerdotes, y de ese pan solamente podían comer los sacerdotes. Todo el resto estaba prohibido de comer ese pan. Pero el sacerdote Ahimelech le permitió a David y sus hombres entrar en el tabernáculo de Dios, donde no debían entrar por la ley levítica, y les permitió comer el pan sagrado que no debían comer David y sus hombres. Y entonces Jesús le dice a los fariseos: ¿no han leído ustedes este caso? Y todos los fariseos tenían un altísimo respeto por David, el rey por excelencia. No podían condenar a David. Ninguno de los escritos de los rabinos judíos condenaron a David por este acto, ni condenaron al sacerdote Ahimelech por permitir este acto a David y a sus hombres. ¿Cómo se aplica esto a Jesús? Para que este caso de David y sus hombres sea aplicable a Jesús y a sus discípulos, Jesús tiene que ser igual que David o más grande que David.
Y Jesús aquí se declara que es más grande que David. David en el Antiguo Testamento se le llamaba Mesías. Era un prototipo del Mesías. Señalaba al Mesías. Pero no era el Mesías. Sin embargo, aquí, ahora, quien está hablando a los fariseos es el Mesías. Como Jesús es el Mesías, entonces Él es mayor que David. Por tanto, si David, siendo menor que el Mesías Jesús, pudo comer del pan sagrado en el día de reposo, pan que no le correspondía, y no condenaban a David por eso, ¿cómo pueden condenar a Jesús, que es más grande que David? Los fariseos no estaban convertidos a Cristo. No podían ver, como dice el apóstol San Juan en el capítulo 1, que Cristo era el tabernáculo de Dios entre nosotros y que en Él estaba la gloria de Dios. Jesucristo, como dice Mateo, capítulo 1, es Dios con nosotros. Por lo tanto, es mayor que David. Es el Mesías verdadero. Entonces, el punto de Jesús aquí es el siguiente. No es simplemente que las normas admiten excepciones, sino que las Escrituras mismas no condenan a David por su acción. Por lo tanto, aún en el Antiguo Testamento había lugar para hacer excepciones y flexibilizaciones de la ley. Y frente a Jesús se tenía que flexibilizar la ley, porque Él era mayor que David. Jesús toma un segundo ejemplo, en el versículo 5, y les dice así: también ustedes tienen que saber, fariseos, que en Números capítulo 28, versículos 9 y 10, manda que los sacerdotes que organizan la adoración, que tienen que cambiar los candelabros, que tienen que hacer esto y aquello en el templo, están trabajando en el día de reposo. Pero la Biblia no los condena por trabajar en el día de reposo, les ordena trabajar en el día de reposo. Por lo tanto, no todo trabajo en el día de reposo quebranta la ley. No todo trabajo en el día de reposo debe ser condenado. Hay excepciones a eso. Y la excepción aquí es una obra de necesidad. No podía haber adoración sin que los sacerdotes no hagan trabajo. Era de necesidad que tenían que trabajar en el día de reposo. Ni Dios ni la palabra los condena por eso. Es una excepción. Así como el sacerdote Ahimelech dio de comer a David y a sus hombres por obra de misericordia, estaba en necesidad. De modo que hacer obra de misericordia en el día de reposo no es ilícito, es correcto. Y hacer obra de necesidad en el día de reposo también es correcto. Y esas son las dos excepciones que enseña la Biblia en cuanto a obrar en el día de reposo. En el versículo 6, después que Jesús les muestra estos dos ejemplos de excepciones de obrar en el día de reposo, a los fariseos
ahora les dice por qué Él puede decir esto y hacer esto. Les dice así: pues os digo que algo mayor que el templo está aquí, entre ustedes. Miren, esto es interesante. Jesús nos dice: ¿saben qué, fariseos? Yo soy mayor que el templo. Esa es la implicación, pero no lo dice directamente así. Dice en neutro: algo mayor que el templo está aquí. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús aquí con algo mayor que el templo? Miren, Él ni siquiera se está comparando con los sacerdotes, se compara con el templo mismo, porque los fariseos creían que el templo es sacrosanto, y hasta algunos de ellos juraban por el templo como si el templo fuera Dios. Los judíos tenían tanto respeto por el templo que algunos piensan que respetaban al templo más que a Dios mismo. Hay gente así todavía el día de hoy, ¿verdad? Hay gente que tiene terror comer un pan dentro del lugar de adoración. Cuando salen fuera de la adoración hacen tontería y terrible cosa y media. Ahí no hay temor a Dios. Mientras están aquí, ahí sí hay temor a Dios. Pero eso es hipocresía según Jesús. Entonces Jesús, frente a esa idea supersticiosa que tenían los fariseos acerca del templo, les dice de frente: ¿saben qué? Miren, yo soy más que el templo. Y esto es interesante, porque Jesucristo en Juan capítulo 2 también les dice a los judíos: destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. ¿Qué simbolizaba el templo? El templo simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Eso simbolizaba el templo. Y Mateo capítulo 1 ya ha declarado que Jesús significa Dios con nosotros. Y aquí Jesús mismo hace esa revelación: yo soy mayor que el templo. Yo soy la presencia de Dios entre ustedes. La ley señala a Cristo. Cristo en el capítulo 11 de Mateo ya les dijo que Él es el único que conoce perfectamente al Padre y que el Padre es el único que conoce perfectamente al Hijo. Y también pueden conocer al Padre aquellos a quienes Cristo quiera revelarlo. Entonces Jesucristo está aquí en esta tierra como alguien que tiene plena y perfecta comunión con Dios, que tiene pleno y perfecto conocimiento de Dios. Por lo tanto, Él es el único que puede interpretar fielmente y correctamente cómo debe guardarse el día de reposo. Él es el único que puede decidir qué es lo que no se debe hacer en el día de reposo. Y en el versículo 7, Él declara lo siguiente. Les dice: miren, fariseos, ustedes no entienden las Escrituras porque no entienden a Dios, no conocen a Dios. No tienen comunión íntima con Dios como Cristo la tiene con Dios. No conocen la ley, no entienden la ley. Por eso condenan al inocente. Dice Jesús: pero si hubierais sabido
lo que esto significa. Misericordia quiero y no sacrificio, no hubierais condenado a los inocentes. Esta cita viene del profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6. A propósito, Jesús cita a Oseas que dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Jesús va al corazón del error legalista del fariseísmo. No conocen a Dios, no conocen la ley, por lo tanto no conocen misericordia y por tanto condenan a los justos. Implícitamente Jesús y sus discípulos se declaran inocentes, condenados de manera incorrecta por los fariseos. Y entonces Jesucristo aquí declara con claridad que lo que hizo Ahimelech con David y sus hombres fue misericordia. Eso que faltaba en el corazón fariseo. A veces los cristianos también somos o tenemos conducta legalista. Siempre estamos dispuestos a criticar a otro como menos cristiano que uno. Vemos que hace alguna cosita y miren cómo está haciendo, ¿no? Jesucristo demanda de sus discípulos el ejercicio de la misericordia. La ley sí, la justicia sí también, pero con misericordia. Ellos no entendían la ley, no entendían a los profetas. Jesús dijo, toda la ley y los profetas se resumen en dos cosas. Lo hemos leído al comienzo del servicio, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Y a tu prójimo como a ti mismo. Todos los discípulos son tan inocentes en su actividad en el sábado al recoger espigas y comer, como son los sacerdotes y David en lo que hicieron en el día de reposo. Jesús y sus discípulos no estaban quebrantando la ley. Los discípulos tuvieron hambre. Nadie ejerció misericordia en invitarlos a almorzar a ellos, ¿verdad? Nadie ejerció esa misericordia. Pero sí estaban prestos a usar la ley para condenar a Jesús. Ese es el corazón típico legalista. Dispuesto a aplicar la ley a otros y no dispuestos a ejercer misericordia hacia otros. Finalmente, Jesucristo se declara ser el Señor del día de reposo. No solamente es el verdadero Mesías y por tanto más grande que David. No solamente Jesús es Dios con nosotros. No solamente es la presencia de Dios entre nosotros, pero Él es soberano sobre el sábado. Jesús es Señor del sábado en el sentido que tiene la autoridad soberana para decidir qué significa ser leal al sábado, y en el sentido de que Él es el único autorizado para poder entender la ley perfectamente y cumplirla perfectamente. Por lo tanto, el sábado está al servicio de Cristo. Cristo no está al servicio del sábado. Y en otro pasaje en Lucas, Jesucristo les dice, escuchen fariseos, el hombre no fue hecho por causa del sábado, el sábado fue hecho por causa del hombre. Ellos lo entendían al revés.
Ustedes saben que en el campo usamos los burritos para cargar cosas, ¿verdad? El hombre no fue hecho para cargar al burro. El burro ha sido hecho para ayudar al hombre, para cargar la carga que el hombre no puede llevar, ¿verdad? Esa es la idea acá. Los fariseos habían hecho del sábado una pesada carga y la ponían sobre los hombres que no la podían llevar en realidad. Entonces Jesucristo les dice, las demandas del mandamiento del sábado tienen que dejar paso a mi presencia como Mesías, no al revés. Jesús no solamente está presente como alguien mayor que el templo, sino como alguien que es soberano sobre el reposo. Él puede interpretar y dice, lo que mis discípulos han hecho al coger espigas de trigo y comer, no es violación del sábado, lo digo yo como Señor y Mesías. ¿Cuál es la conclusión de este pasaje? Hermanos, las normas son necesarias, son útiles. Y las normas que los hombres hacen pueden tener buena intención de guiarnos a cumplir mejor con Dios. Pero cuando estas normas se oponen a la voluntad de Dios o combaten el propósito de Dios, las normas pierden autoridad. En nuestra denominación eso está muy claro. Tenemos normas, pero muchas veces hacemos excepciones a esas normas, porque cuando hay que hacer misericordia y expresar amor al prójimo, eso tiene prioridad sobre la norma. El apego a la letra de la ley, sin tener en cuenta la misericordia, va a resultar en dejar de lado la necesidad del hermano en Cristo o del ser humano. El apego a la ley sin la misericordia impide expresar el amor misericordioso hacia los demás. He escuchado de algunos hermanos que dicen, me fui a tal iglesia un día y no sabía qué iglesia era, y no había llevado mi falda, me fui vestida de pantalón y no me quisieron dejar entrar. Ahí tienen un ejemplo típico. ¿Cómo no permitir a alguien escuchar la palabra de Dios porque no tiene pantalón? Por supuesto, eso no quiere decir que uno venga semidesnudo al servicio de adoración. No quiere decir eso. Pero quiere decir que si alguna vez alguien entra en forma que no es decorosa según nuestras normas, pero quiere escuchar la palabra de Dios, ¿cuál tiene preferencia? ¿La vestimenta o el permitir escuchar la palabra de Dios? ¿Verdad? La vestimenta queda de lado y uno tiene que pensar en que esa alma necesita la palabra de Dios. Entonces, no tenemos que ser fijones ni juzgones de cosas externas. El sistema de mandamiento del fariseísmo tenía buena intención. Quería ayudar a la gente a cumplir bien con la ley de Dios, pero estaba desprovisto completamente de amor y misericordia, y Cristo lo rechaza. Entonces Jesús cuestionó la errónea interpretación farisaica de la ley. ¿Por qué? Porque cegaba sus ojos, no les permitía ver que Jesús era el Mesías. Qué pena, ¿no? Imagínense que Cristo esté en este momento delante de nosotros hablando y nosotros no nos damos por enterados que es Jesucristo. Así les pasó a los fariseos. Cristo les estaba hablando. Pero la ley, la letra de la ley, había cegado tanto sus ojos que no podían ver a Jesús, que no podían darse cuenta
que Jesús es el Hijo de Dios. Finalmente, Jesucristo aquí se presenta ante los fariseos y ante nosotros también hoy como el soberano, el único que puede interpretar correctamente la ley de Dios, la voluntad de Dios, expresada en este mandamiento del sábado. Miren, el sábado fue dado para que los hijos de Dios descansen de sus obras y se regocijen en Dios. Es un día de alegría, de adoración a Dios. Es un día de expresar misericordia ante Dios. Es un día para expresar el amor al prójimo. Y entonces Jesús, el soberano del reino de los cielos, sigue diciendo hoy, como lo dijo en ese tiempo a las multitudes: venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré reposar. Él es el verdadero reposo. Porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Nos ha hablado Jesucristo como el soberano del día de reposo. De manera que unidos a Él, hoy nosotros también podemos guardar el reposo santo con Cristo y en Cristo. Y hay dos cosas que estamos permitidos hacer en el día de reposo: obras de necesidad y obras de misericordia. Jesucristo así lo hizo, y su iglesia y sus discípulos también así tenemos que hacerlo hoy. Que el Señor bendiga su palabra, queridos hermanos. Amén.